ese término. El camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Hace mucho tiempo, bueno, no tanto, hace algún tiempo, cuando era pequeño, esa época en la cual los domingos, bueno, los muchachos de mi generación esperábamos que llegara el domingo y que compraran el periódico, preferiblemente El Espectador, para tomar las tiras cómicas que traía y disfrutarlas. En ese tiempo, a mí me encantaba una tira cómica que se llama Charlie Brown, Snoopy y Charlie Brown. Mi tía me regaló un libro grueso de caricaturas de Charlie Brown, y en ella encontré una caricatura que me llamó mucho la atención. En esa caricatura, Lucy, una protagonista de la caricatura, con Charlie se encontraron un día y ella le dijo: Charlie, yo te sostengo el balón para que tú lo patees. Y resulta que cuando Charlie Brown fue a patear el balón, ella le quitó el balón y se cayó. Aquí les tengo una imagen de lo que les estoy hablando. Y él se cayó. Y eso pasaba a menudo. Un día, Lucy le dijo muy amablemente a Charlie: Charlie, yo te sostengo el balón. Y Charlie Brown le dijo: ¿sabes? No quiero que me sostengas el balón, porque cada vez que tú sostienes el balón, yo salgo volando y me golpeo la espalda. Lucy se sintió muy triste por lo que Charlie le dijo. Y le dijo: Charlie, reconozco mis faltas, sé que te he hecho muchos trucos y muchas jugarretas para que tú te golpees. ¿Tú no le darías una oportunidad con ojos llorosos? ¿No le darías una oportunidad a una pobre arrepentida? Y Charlie le dijo: ok, vamos a probar otra vez. Observalo, corriendo. Y lo pateó con tanta fuerza que se volvió a caer y se volvió a golpear. Ellos andaban con una caricatura, otro muñequito, Lino, que andaba con una frazada. Y ella se fue con él, con Lino, y hablando le decía: Lino, hay dos cosas que tienes que saber. La primera es que reconocer las faltas y cambiar son dos cosas completamente diferentes. Y fue una observación de Lucy astuta. No nos basta simplemente reconocer nuestras faltas, sino también tenemos que cambiar nuestras conductas. Pero ¿cómo cambian las personas? Así que con esto en mente quiero que volvamos a leer el texto que leímos esta mañana y que presten mucha atención a lo que dice Santiago 4, versículos del 6 al 10. Dice la palabra de Dios: pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resistid a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, las cosas que ustedes consideran que no están funcionando como la palabra de Dios dice. Sí, ¿verdad? Encontré un hombre que él tradujo un diccionario, hizo un diccionario en inglés hace mucho tiempo, en el siglo XVIII. Y este hombre tenía un diario, y en el diario escribía todo lo que le sucedía. Esa era la costumbre de antes. Algunas personas lo hacen hoy. Y entonces ese hombre en 1738 escribió: Dios Todopoderoso, permítame sacudirse la pereza y rendirme el tiempo perdido en la ociosidad y el pecado, sometiendo una aplicación diligente de los días que me quedan. Este hombre luchaba con la pereza, luchaba con levantarse temprano. ¿Para qué? Para orar.
En 1761, 23 años después de 1738, escribió nuevamente en el diario: escribo estas palabras, resuelvo hasta que tenga miedo de resolver de nuevo. Y en 1764 volvió a escribir: mi indolentía, la ociosidad. Eso es un récord de 43 años de fracaso. No sé si usted se identifica con este hombre. Este hombre se llamaba Samuel Jones. No sé si usted se identifica con este hombre en aquellas cosas que ha tratado de cambiar en su vida y que se está dando cuenta que no son de acuerdo a la palabra de Dios y que sigue tratando de resolver y resolver y resolver. La palabra del Señor hoy nos va a hablar acerca de este tema. Esto es porque todos nosotros hemos tenido momentos en la vida cuando hemos querido hacer cambios básicos, pero no pudimos hacerlos. Cuanto más tratamos de hacer la diferencia, parece que más somos iguales. Y pronto nos rendimos y decimos: esto es un proceso lento, yo lo voy a coger con calma. En algún momento se me quitará esto y voy a ser diferente. Pero la vieja pregunta sigue siendo: ¿cómo cambias tus hábitos? ¿Quieres crecer en una relación personal con Cristo? Algunos dicen: sí, Señor. ¿Quieres amar a Dios y amar a los demás más que a ti mismo? Sí, Señor. ¿Quieres ser una persona de alta integridad moral, como lo que estamos estudiando los miércoles? Usted no quiere ser manchado por las cosas del pecado y del mundo. Quiere ser una persona acorde a lo que dice la palabra del Señor. Y la gente dice: sí, Señor. Culturalmente, yo iba al gimnasio. Cuando iba al gimnasio, el entrenador del gimnasio siempre nos colocaba a mis primos y a mí unos ejercicios y una rutina de ejercicios. Los hermanos que van a los gimnasios saben. Y cada vez esa rutina de ejercicios se hacía más intensa. Y así pasaba también con el ciclismo. La semana comenzaba uno suave y al final del viernes era fuerte. Era más fuerte. Así, de igual manera, hoy en día se nos vende o se nos da prédicas que dicen: tienes un entrenador al frente y él se te va a decir que lo intentes cada vez más. ¿Qué vas a intentar cada vez más? Tratar con tu pecado. Si tienes debilidades con el cigarrillo, trata un poco más. Ve a un lugar donde estén fumándose unos tabacos, unos habanos. Si tienes problemas con el alcohol, ve a la droga un viernes. Si tienes problemas con otros pecados, enfréntate a ellos. Tú eres un campeón. Declara, decreta, afirma que tú vas a sobrellevar esas cosas y vas a salir de ahí. Esa es la receta que se nos da. Y a veces de pronto uno está leyendo la Escritura y está enfrentándose a esos pecados que uno tiene y dice: ¿cómo hago? ¿Qué hago? Y la gente te dice: inténtalo más, hermano, te puedes, te eres un campeón. Entonces algunos entrenadores espirituales, cuando tú vienes reventado, porque me embarraste, vienes reventado y te dicen: ven, te voy a dar una nueva visión, te soban, te acarician y te mandan de nuevo, vaya, para que vuelva. Y vuelve y juega de cara contra tu pecado. Y esto pasa una y otra vez. De pronto en algún tiempo eso como que tiene un efecto positivo y como que comienzas a ver ciertos cambios y tú dices: lo estoy logrando. Y lo haces bien por un tiempo, te resistes. Pero luego vuelves y fallas. ¿Sabes? Yo no sé si lo que te estoy diciendo te ha pasado o te está pasando, pero así nos pasa. La verdad, si fuéramos
verdaderamente honestos, tendríamos que admitir que realmente no vemos ningún cambio sustancial en nuestra vida. Parece que no hay ninguno o un poco de esa experiencia verdadera del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque nosotros estamos desenfocados. ¿Qué debemos hacer con respecto a este dilema que tenemos a diario? Jacobo, Santiago, nos responde a esta pregunta en el texto que acabamos de leer. Y en lugar de simplemente decirnos que lo intentemos cada vez más fuerte y más intensamente, nos dice que tengamos un cambio de mentalidad, que adoptemos un enfoque diferente a las situaciones. Y lo primero que vamos a encontrar, lo vamos a ver en el versículo 6, y quiero que ustedes vayan conmigo en el versículo 6. Dice la palabra del Señor que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Santiago nos está dando la clave cuál es la raíz o el problema de nosotros. ¿Saben cuál es la raíz o problema que tenemos? El orgullo. ¿Sí? El orgullo. El orgullo es el problema, es la raíz. Muy pocos de nosotros conocemos las profundidades del orgullo pecaminoso en nuestras vidas. La razón de que este problema sea tan grave en nosotros es porque nuestra autosuficiencia orgullosa se convierte en la mayor barrera para el cambio. Nosotros nos sentimos dueños de los cambios que hacemos y lo hacemos por orgullo, y eso se inculca sutilmente en nuestras mentes. Y hay algo también que Jacobo o Santiago maneja en este capítulo, y es una idea de mundanalismo. ¿Y eso qué es? ¿Sí? Un amigo del mundo. Esa idea o esa filosofía penetra en nuestro ser como creyentes, porque nos está hablando a creyentes, penetra en nuestro ser como creyentes y se va dando sutilmente. ¿En qué sentido pasa esto? Adoptamos una filosofía en que no dependemos de Dios, no nos interesa lo que Dios está haciendo en nuestra vida, sino lo que nosotros podemos hacer por nosotros. Nosotros podemos generar los propios cambios. Y esa filosofía entra sutilmente en la vida de los cristianos. Es un espíritu de autosuficiencia en vez de un espíritu de dependencia de Dios. Estamos atrapados por la mundanalidad. Y esto puede ser algo muy peligroso. Usted puede hacerle un examen al creyente y ese creyente puede manejar la jerga cristiana, te puede manejar también algunos aspectos de su forma de ser como creyente, te puede tener hasta ministerio dentro de la iglesia, pero su corazón puede estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque puede estar influenciado por esa mundanalidad y puede que sus intereses sean como el pavo real. ¿Qué hace el pavo real? Se muestra muy bello, muy lindo y maneja una imagen que quiere que todos lo miren y lo adulen. Y eso nos pasa a nosotros, los cristianos. Y puede esa persona que está en la iglesia mostrándose de esa manera ser igual que el vecino que no es cristiano, que es moralmente bueno socialmente hablando, pero no es cristiano. La dura verdad es que los cristianos hoy parecen haber abandonado casi por completo la búsqueda de Cristo. Eso ocurrió una vez y ya. ¿Yo por qué tengo que volver otra vez a la cruz?
Y la realidad es que Santiago te está diciendo que tienes que volver a la cruz todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cómo llegaste a la cruz? A través del arrepentimiento y la fe. ¿Cómo vas a vivir la vida cristiana? A través del arrepentimiento y la fe. ¿Cuánto? Todo el tiempo. Buscamos más las cosas creadas que al Creador. Realmente no estamos buscando su amor, su aceptación, su misericordia. Por el contrario, buscamos cosas que son superficiales. Perseguimos diariamente la aprobación y el amor de las personas. Por orgullo. Buscamos objetivos personales, la consecución de propiedades, prestigio, poder y la acumulación de ciertas riquezas como medios para encontrar la felicidad en la vida. Vamos a hacer grandes esfuerzos para defender nuestra reputación. Si somos cuestionados por alguna falla, algún pecado, lo primero que hacemos es defendernos. Defender nuestra reputación, porque buscamos la aceptación de las personas. ¿Y eso sabe qué está diciendo de nosotros? Que estamos lejos de la gracia de Dios, que estamos desenfocados. Y Santiago da una fuerte palabra a estas personas. A nosotros nos dice, enseña que Dios es el antagonista activo de aquellos que establecen en su autosuficiencia que ellos pueden hacer los cambios. Él les garantiza algo, el Señor, y les dice, todo lo que tú hagas que trata de estar por encima del Señor, Él lo va a destruir. Dios se opone a nuestro orgullo autosuficiente porque sabe que siempre conduce a la glorificación del hombre y sus habilidades más que Cristo y su obra transformadora. Y Dios se opone al orgullo al negar su gracia y poder a tales personas. Y Dios lo hace de tal manera que dice que sus planes, ya sean espirituales o en la vida cotidiana, van a caer. Y en un sentido encontramos que la Escritura nos habla de esto muchas veces, con muchas personas. Y encontramos que habla que el primero que se exaltó por encima de Dios y fue tirado al infierno, usted sabe quién es. También habla de Nabucodonosor, también habla del faraón, también habla de Simeón el mago, y también habla del fariseo religioso en el templo en Lucas capítulo 12. Esta es la misma historia. Todos buscan exaltarse a sí mismos a través del orgullo, sea religioso o no religioso. Y la palabra de Dios nos dice que van a ser derribados. ¿Por qué? Simplemente porque solo hay uno que es digno del lugar más alto, y ese es Cristo Jesús. Todo lo que se exalte por encima de Cristo va a ser derribado. Entonces, ¿qué debemos hacer para obtener esos cambios en nuestra vida? No podemos satisfacer nuestras propias necesidades más profundas por nuestras propias habilidades. ¿Cómo entonces apropiamos la gracia y el poder transformador de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es la respuesta adecuada al problema raíz del orgullo en la vida del creyente? Y Santiago nos dice en los versículos del 7 al 9. Dice la palabra de Dios que Él se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Encontramos que la palabra humilde está en el versículo 6 y también se encuentra al final del versículo 6 y al comienzo del versículo 10. Y el término técnico para esto es, llamémoslo inclusión. Desde el versículo 6 hasta el versículo 10
nos está hablando de las características de una persona humilde. Hablando de las características de una persona humilde. Los versículos 7 y 9 deben ser vistos como una descripción detallada de lo que significa ser humilde. Y él nos dice en Santiago, versículo 7, resistid al diablo y huirá de ti. A menudo las personas extraen este versículo de su contexto. Humillarse tiene que ver con resistir el deseo de Satanás de que uno se afirme en su propia autosuficiencia. La estrategia de Satanás es simple. Siempre ha sido una afirmación de egocentrismo para el hombre. De que tú encuentres en ti la respuesta a tus necesidades, porque tú puedes. Esfuérzate más. Y se dice desde públicos. Y Santiago nos dice que eso no es así. Santiago llama a acercarse a Dios y Él se acercará a ti. Versículo 8. La idea es que cuando estás contra la pared, que no puedes hacer absolutamente nada, el Señor te dice simplemente, humilla. No te pongas o te reafirmes en tu egocentrismo. No intentes por ningún motivo pensar de que tú tienes la fortaleza para cambiarte a ti mismo. Humíllate. ¿Cómo despelar esto? Y lo vemos en la siguiente manera, el versículo 8. Jacobo continúa diciéndonos que esa humillación de sí mismo ante Dios debe incluir tratar con tu pecado. El versículo 8 Santiago escribe: lávate las manos, pecadores, y purifica tus corazones de doble ánimo. Venir a Dios con humildad significa aprender a vivir aprender a vivir por la cruz de Jesucristo. Llegar a la cruz no solo es una cosa de tiempo, sino es una constante. Por eso les decía, no es, yo llegué a la cruz y ya, soy salvo, y ya. Tiene que ser continuo, porque de continuo nosotros tenemos malos pensamientos, pecamos, hacemos cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todos los días tenemos que ir de rodillas a la cruz. Todos los días tenemos que predicarnos el Evangelio. Todos los días el Señor está transformando nuestro carácter que por tiempo ha estado en contra de su voluntad. Porque nos hemos estado reafirmando en nosotros mismos y no en Él. Y también habla de duelo. La palabra del Señor dice el versículo 9: duelo y lamentación dan referencia a la seriedad de este momento ante Dios. Esto no es una cuestión de risa. De hecho, Santiago dice que usted debe cambiar su risa en luto y su gozo en tristeza. Yo temo que la mayoría de los creyentes hoy en día no han aprendido a llorar por su pecado. ¿Por qué? Por orgullo. Por orgullo. Estoy convencido de que es por lo que vemos tan poca obra del Señor en nuestras vidas, y se debe a eso, por orgullo. La Biblia enseña que la presencia y el poder de Dios no habita en ningún lugar excepto en un corazón humilde y contrito. Y Dios dice en Isaías 66:2: este es el que yo estimo, el humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. Y la palabra de Dios es clara. Y ahora aquí es donde encontramos la paradoja de la gracia.
donde el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Como el agua, la gracia y el poder de Dios siempre fluyen hacia el lugar más bajo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted y quién soy yo? ¿No éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás? ¿No estábamos fuera de la ciudadanía de Dios, apartados, y éramos vistos como un trapo inmundo delante del Señor? ¿De qué nos enorgullecemos? Si fue por su gracia, amor y misericordia que nos sacó del fango y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La palabra del Señor es clara. En el Antiguo Testamento leemos el ejemplo de José, que el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. ¿Qué pasó en el caminar de José? Se le dio un sueño glorioso, que los hermanos iban a estar postrados ¿ante quién? Ante él. ¿Y cómo llegó hasta allá? Fue rechazado, fue vendido, fue ultrajado, fue acusado, fue metido preso. Y ese caminar lo llevó al cumplimiento que Dios tenía establecido. La gracia de Dios lo llevó hacia allá. Los profetas y los apóstoles nunca encontraron la plenitud de Dios hasta que se encontraron postrados, deshechos y en vergüenza, en prisiones, golpeados, en naufragios, Pablo. El profeta Isaías dijo en Isaías 6:5: ay de mí porque soy lindo, no, porque soy inmundo, dijo Isaías. La palabra de Dios en las bienaventuranzas nos dice en Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Y Mateo 5:3 nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Humillarse ante Dios es una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer. Es tan difícil, de hecho, que muchos nunca lo hacen en absoluto. Yo recibí el Evangelio, pero yo sigo viviendo mi vida normal con mis pecadillos por ahí, escondidos. Me cuido de que no me vean en la calle los hermanos, pero tú sabes. Y lleva una doble moral. Pero la escritura es clara. Pero Pablo dice que así como recibiste a Cristo Jesús como Señor, andad en él. Colosenses 2, versículo 6. Usted recibió el arrepentimiento, y se lo dije anteriormente, usted recibió la gracia de Dios a través del arrepentimiento y la fe. Y así debe vivir la vida como cristiano, a través del arrepentimiento y la fe. Cuando se enfrente con sus pecados, no resista la tentación para que Satanás se vaya, para que usted se proteja, o simplemente comience a intentarlo de nuevo porque la embarró. Mire lo que le dice Santiago: es el camino, eso que les dije ahora es el camino del orgullo. En su lugar, humíllese, acérquese a Dios por medio de Jesucristo, para que Dios le dé la salida a esa situación. Y Dios es el que hace los cambios. Ya ha hecho algunos cambios en su vida y usted no se dio cuenta cuando ocurrieron. Y sigue haciendo cambios con aquellos pecados que todavía están enconchados, arraigados en su ser. Dios los está cambiando. Pero no creas que eres tú. No te afirmes en tu orgullo pecaminoso, porque eso no le da la gloria al Señor. Humíllate ante Él. Pídele a Dios en oración y Él transformará tu vida. El versículo 10, Santiago vuelve y nos dice: humillarse ante Dios, ante el Señor, y Él os levantará. Apártate de vuestro orgullo y de vuestra autosuficiencia.
Si te humillas delante de Dios, Dios promete levantarte, promete hacer de su vida lo que usted no puede hacer por sus propios medios. Usted puede tratar 1000 veces de ser moralmente una persona correcta, pero tarde o temprano, más temprano que tarde, la vas a embarrar. Pero si le pides a Dios y te humillas de corazón, reconociendo quién realmente eres, Dios te restaurará y hará cambios tan claros y tan básicos en tu vida que cuando pase el tiempo dirás: Dios, gracias, porque yo no podía con este vicio que tenía y tú lo quitaste de mi corazón. La clave para la vida cristiana no es aprender a esforzarse y a intentarlo cada vez más. La clave es reconocer tu incapacidad total para hacer tus cambios en la vida y encontrar que necesitas una total dependencia de Dios. Por eso le hablaba de que la vida cristiana es una constante ida de rodillas a los pies de Cristo. Usted está destinado a ser impotente si no permite que el Evangelio penetre profundamente en su vida para influir en su carácter y transformar su vida. Le garantizo que va a ser miserable. Lo que usted se gloría y se jacta ahora mismo, dentro es lo que usted es realmente. Si no se jactan en la cruz, entonces se vanaglorían de sus propias habilidades, de su autologro, con el trágico resultado de que nunca conocerás la presencia o el poder de Dios en tu vida. Porque Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Usted se convertirá en nada más que un intérprete, alguien que puede hablar o decir cosas, externalizar fuera cosas cada vez más, pero su vida estará lejos de la voluntad de Dios. Usted pasará su vida jactándose y aumentando su reputación, con el resultado de que usted llegue a ser cada vez más débil, más miserable, más superficial y con el mismo corazón negro, endurecido de su ser. Ni la riqueza ni la fama pueden hacer el cambio en la vida de una persona. Solamente Cristo y su obra puede transformar tu vida. La buena noticia del Evangelio es que tenemos libertad y la actuación del Espíritu Santo en nuestra vida nos transforma. Nos quita ese legalismo, ese egocentrismo, y usted puede ser diferente. Usted puede estar libre de tener que defenderse una reputación, o estar libre de estar comparándose en una tabla de legalismos con otros cristianos. Usted va a ser libre de estar comparándose, de ser más moral que otros, porque Cristo es quien da ese cambio transformador. La buena noticia del Evangelio es que Cristo hace la obra, no tú. Aquí es donde tú arrojas tu orgullo pecaminoso, tu autosuficiencia satánica, y dices: nada en mis manos traigo a ti, Señor, simplemente a tu cruz me aferro, y admites lo que realmente eres delante del Señor. En vez de unirte a Samuel Jones, a esforzarte cada día más en tu propia fuerza, opinión, debes aprender el modo que Santiago nos dio de seguir viviendo una vida de humildad día a día. Y la gracia transformadora del Señor va a cambiar nuestra vida totalmente y se va a exteriorizar lo que hay realmente en nuestro interior. Y podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y podemos dar un consejo que cambie una vida. Y podemos llevar el Evangelio sin ningún orgullo de que me vean los hermanos en la calle porque yo estoy predicando. O que me vean en tal lugar porque yo estoy enseñando. ¿No? Si lo hago porque Cristo
es el que me ordena que lo haga, no porque yo quiera lucirme ante los demás. Y si vivo una vida como cristiano, la voy a vivir realmente, como Él dice, en santidad, no con un legalismo, no acusando a los demás. Hermanos, esta palabra del Señor, este sermón, debemos predicárnoslo todos los días, todos los días. Que Dios les bendiga, hermanos. Amado Señor y Padre eterno, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque Dios nos muestra, Señor, que realmente a veces estamos desenfocados. Pensamos que nosotros, por nuestros propios medios, podemos causar cambios sustanciales en la vida. Y eso no puede ser, Señor. Sabemos muy bien por tu palabra que es por tu obra, por tu misericordia, por tu gracia, por la obra de Cristo en la cruz, que esos cambios se dan y dan lugar en nuestro ser. Padre, perdónanos, Señor, si hemos estado pensando de esta manera. Perdónanos si hemos estado defendiendo nuestro honor, nuestra reputación delante de los demás, para cultivar la aceptación de ellos, Señor. Perdónanos, Dios, porque esto es pecaminoso delante de ti. Esto no te da gloria a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes cada día. Ayúdanos a ver a nuestros hermanos, Señor, como superiores a nosotros. Ayúdanos, Dios, cada día a reconocer nuestra incapacidad y nuestra dependencia de ti. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.